con el auspicio de Disquería Rock and Roll y Soundtrack Producciones. Presentamos Sonido 21. Curatoría musical en directo desde Valparaíso para el mundo. Bienvenidos a la música. Hemos conversado en más de una oportunidad de bandas sonoras de películas, aquella obra musical compuesta para ser parte del film y que ésta debe contar la historia al igual como la cuentan las imágenes y diálogos. Pero el cine no siempre tuvo una banda sonora, de hecho, no siempre tuvo sonido. Hoy iniciaremos un pequeño ciclo de episodios dedicados al componente sonoro del trabajo cinematográfico, desde la música hasta la producción sonora de las escenas. Y como todo miércoles, me acompaña mi amigo, compañero y socio Alex Navarrete, quien además tiene mucho que contarnos ya que él es productor musical. Alex. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Con sol hoy día, un poco más tibio que de costumbre. ¿Con el pelo corto? También. Entre otras cosas, también. ¿Tú con una polera de soundtrack? Sí, algunos cambios cinematográficos. Oye, como les comentaba yo la semana pasada, ahora tenemos un canal de Periscope que nos va a permitir transmitir en formato de video, en directo, algunas cosas que suceden acá en los estudios de Sonido 21, solamente para acercar a la gente y mostrarles un poco cómo es trabajar acá la producción de Sonido 21. Y así que eso, de repente vamos a mostrar aquí en video, en directo, cómo trabajamos, ¿no? Así es. Bueno, y antes de comenzar, y como corresponde, vamos a saludar a nuestros amigos de la disquería Rock and Roll. Aló, Diego. ¿Supiste que va a llegar a la disquería Rock and Roll el último Blu-ray de los Beatles? Sí, obvio. Oye, y tenemos que hacer alguna reseña, algunos comentarios en el programa. Bueno, también, pero podríamos ir luego porque tengo entendido que se van a agotar. Nos juntamos entonces afuera de la disquería Rock and Roll, ahí al lado del Cinearte, en el centro de Viña del Mar. Ok, ahí lo compramos y luego a ver si lo pasan al tiro, lo vamos a ver y escuchar a la casa de Manuel. Perfecto, vamos. Disquería Rock and Roll, discos compactos, vinilos, Blu-ray y DVD. Y si no está en Chile, te lo traemos por encargo en 10 días. Disquería Rock and Roll, Plaza Vergara 142, local 21, a un costado del Cinearte de Viña del Mar.
ninguna persona puede mostrarse indiferente a esa pieza sonora, ¿no? Así es. Bueno, antes de iniciar este episodio, yo quería dar un fuerte saludo a ciertos lugares del mundo, a ciertos países que han estado escuchándonos intensamente en las últimas semanas. Quiero enviarle un fuerte abrazo a la gente de México y específicamente del DF, ¿no? De la Ciudad de México, que han sido el país, la región que más nos ha escuchado el último mes completo. Obviamente la gente de nuestro país, de Chile, de Viña del Mar, de Santiago, de Valparaíso, de Valdivia y de Antofagasta, que son las ciudades que más nos escuchan acá en Chile. España, Barcelona, Madrid, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Canadá y Francia. Bueno, y tal cual como lo anunciamos en la introducción de este episodio, vamos a tener una conversación sobre bandas sonoras, pero más que sobre bandas sonoras, particularmente y específicamente sobre el trabajo sonoro que se da en el cine y que no siempre se dio y que ha ido evolucionando. Alex, introdúcenos. Bien. Todo comienza, digamos que en un cierto paralelo con la invención de los primeros grabadores de audio por allá por la época de Edison del 1900 más o menos. Se inventan los primeros aparatos de cine. Y casi como te decía, como en paralelo comienza lo que es la grabación de audio propiamente tal, pero en un principio, como dice la historia, el cine comenzó mudo. Funcionaba con un sistema de música en vivo. Y no siempre, claro. Solamente en algunos momentos que particularmente en la mayoría de los casos solía encontrarse un pianista que estaba en vivo y que iba interpretando según lo que sucedía en el film. Claro, era como diría un profesor de castellano, una suerte de improvisación. De hecho lo era, muchas veces sí. No había una partitura previa para la película. Claro, lo que era de alguna forma bastante entretenido y creativo. ¿No? Había algo un poco más allá del cine. Exacto. Y un aspecto interesante, ¿no? Y que me surge la duda, y espero tú nos puedas iluminar un poco al respecto, de si bien la posibilidad de grabar sonido es previa a la posibilidad de grabar un movimiento, imagen en movimiento, ¿por qué el primer cine no tenía sonido? Porque había que de alguna manera sincronizarlo o hacerlo, ¿cómo se podría decir? Encontrar la forma de que ambos se pudieran entender, claro, como lenguaje. Y eso empezó a ocurrir a través del tiempo, de la experimentación, y lógicamente que tuvo que haber todo un proceso tecnológico para llegar a tener los micrófonos adecuados, para tener las máquinas con una capacidad mínima como para poder grabar las voces e introducir algunos sonidos, y también ser creativo como para ir introduciendo sonidos grabados posteriormente dentro de la película. Claro, y eso fue un proceso lento, ¿no? En un principio, cuando se introdujo el sonido en el cine, la mayoría de los sonidos que se contaban en una película, en un film, eran grabados en el momento, ambientales, ¿no? Esta postproducción sonora se introdujo más adelante. Y claro, bueno, de hecho el trabajo de postproducción que se hace actualmente, antes era solamente un cuento de ciencia ficción. Claro. Nadie se imaginó en ningún momento que iba a haber un trabajo de postproducción tan complejo o espeluznante como el que hay hoy en día. Espeluznante. Sí.
Oye, hay un dato muy curioso y muy interesante, es que en un principio, cuando las películas llegaron a tener sonido, que eran principalmente los diálogos, ¿cierto?, las conversaciones entre los personajes, los propios directores de las películas se negaban a que hubiese música, porque previamente al sonido en el film había música porque no había sonido en el film. Entonces había como comentaba recientemente, un pianista, o en algunos casos alguna orquesta o algún grupo un poquito más grande que tocaba en vivo y, como bien decías tú, improvisadamente. Y luego, cuando se puede grabar el sonido del film, los directores no le hallaban sentido a que hubiese una música en la propia banda sonora de la película, puesto que ya había un diálogo y un sonido ambiente, y eso costó que los directores entendieran la idea de que una música, una melodía y una armonía compuesta para las escenas o los actos de la película era un complemento como parte de la obra de arte. Así es, pero eso depende mucho y hasta el día de hoy de la creatividad del director, de la visión que tenga de la película, y de hecho es una pugna que hasta el día de hoy yo creo que se mantiene en muchos trabajos de video, y que de hecho en los años 90 acá en Chile fue algo bastante complicado y que no, justamente aún no se entendía. Y era lo que yo te comentaba, que había un conflicto de intereses en qué era lo más importante, si la imagen o el sonido. Y en conclusión, ambos son importantes. Hola Diego, oye, estuvo súper bueno el matrimonio de Manuel. Sí, sonaba súper bien, además tenían luces, pantallas, ¿viste el video con la historia de cómo se conocieron, todo eso? Sí,
me llamó la atención. Oye, ¿el servicio quién lo contrató? El mismo Manuel, pues llamó a Soundtrack Producciones. Ah, qué buena música. Oye, ¿y me das el teléfono? Sí, por supuesto, tienes que llamar al 989586-295. Y ahí puedes tener excelente iluminación, audio, mezcla en vivo y todo lo que necesitas para algún evento. Ah, excelente. El gran Michael Giacchino. Bien, continuamos haciendo este episodio 118 de Sonido 21, dedicado a la imagen y el sonido, o sea, lo que actualmente conocemos como audiovisual, el cine. Les decíamos que va a haber un pequeño ciclo. Este es el primero de 2 o 3, y en este nos estamos enfocando en la evolución tanto de la tecnología como de las técnicas de grabación del sonido en el cine incorporado a la imagen. Alex, cuéntanos tú cómo ha ido cambiando justamente la utilización de los micrófonos y las técnicas de grabación en el cine o en los videos. Bien, el cambio ha sido drástico desde que comenzó el cine sonoro, por allá por finales del 1900. Ha ido de la mano también con todo lo que es la producción musical y todo lo que es la radio, que ya lo hemos comentado. En base a eso han ido evolucionando los micrófonos, las consolas, y lo que es uno de los elementos más importantes dentro de un estudio de grabación, y que lo conversamos en el programa de mastering, y que son los monitores o parlantes o cajas acústicas, diferentes terminologías. Uh-huh. Que cumplen un función diferente, ¿no? Una caja acústica funciona diferente a un monitor.
Depende, es que es como un término más general. El monitor de estudio es un aparato de respuesta plana que está diseñado como para ese trabajo específicamente. ¿Y la caja directa? La caja acústica se refiere al recinto donde está instalado el parlante. No, pero hablaba de la caja directa. No lo mencionaba, a lo mejor tú te confundiste. La caja directa sí tiene una función dentro del audio que sirve, es un convertidor de señal. Ya. Te permite convertir, digamos que una señal que a lo mejor en términos simples no es tan limpia o nítida en algo un poco más nítido y filtrarla un poco en el fondo. Una cosa muy interesante y que mucha gente desconoce es que los diálogos y la mayoría de los audios que nosotros escuchamos en una película de buen presupuesto, de buena producción, más que buen presupuesto, una buena producción, no están grabados en el momento en que el actor actuó físicamente, kinésicamente, sino que luego se regrabaron los diálogos para que quedaran limpios y pulcros. Es una cosa que mucha gente desconoce. Entonces, el propio actor se dobla a sí mismo en el audio original, aparte de los doblajes que tenemos en otros idiomas. Así es un trabajo bastante arduo. No siempre se hace, depende mucho del presupuesto. Generalmente las películas de Hollywood que son de alto presupuesto lo hacen y se nota un sonido de alto nivel. No siempre la película es de alto nivel, pero el sonido sí. Exacto. No, y no sobre todo, por ejemplo, las películas de acción, que no suelen ser de alto nivel, pero al menos sí en alto nivel de producción. Siempre vamos a notar esto, fíjense en un detalle. Por ejemplo, si hay una persecución en carretera, ¿no?, en la escena típica hollywoodense, con disparos, volque de automóviles y todo lo demás, y además los policías o los malos se hablan y se escucha clarito, eso es imposible que haya sido grabado en ambiente, imposible. Entonces, si la escena se grabó simplemente al aire libre, ¿ya? Cualquier bocinazo, ladrido de perro, grito de la gente que no tenía nada que ver con la película, que estaba por ahí, va a tapar el diálogo a volumen estándar de los actores. Por lo tanto, todo ese sonido al aire libre que suele haber en una película hollywoodense está grabado después de que se grabó la escena misma. Así es, ahí viene todo el proceso de postproducción, que es bastante interesante porque de alguna manera hay una lista de sonidos que el ingeniero de sonido o la persona que tenga esa misión tiene que recolectar absolutamente todos los sonidos de la película que se quieran destacar. Por ejemplo, como tú dijiste, ladridos de perro, un auto, una patinada de un auto, ir recolectando todos esos sonidos, pasarlos a un grabador y luego insertarlos dentro de la película en el estudio. Uh-huh. Y ahí entra todo el trabajo clave, que es la panoramización, que lo hablamos en algún momento, que es situar estos sonidos en el espacio para que tú los escuches lo más real posible. Y de hecho hoy día la mayoría de las películas son en 5.1. Bueno, alguien que fue clave para el desarrollo de esto fue Walt Disney, ¿no? Walt Disney, ¿cierto? El dueño creador de la mítica empresa de dibujos animados, Walt Disney, quien justamente todo el audio, desde el más pequeño diálogo hasta una caída de todos los enanitos de Bella Durmiente, era un audio grabado en estudio, por supuesto, ya que los dibujos animados no tienen sonido. Y él innovó bastante a la hora de pretender de que todos los sonidos fueran lo más verosímiles posible. De hecho, en algunas ediciones en DVD o Blu-ray de los clásicos de Walt Disney, los que fueron dibujados y escritos por él mismo, como justamente Bella Durmiente, Blancanieves, etc. Delante dije Bella Durmiente y era Blancanieves. Se muestra justamente cómo grababan estos sonidos. Por ejemplo, hay una escena en la que, por ejemplo, hay una escena muy interesante en Blancanieves, donde están todos los enanitos bailando y tocando música alrededor de Blancanieves,
y uno, si tiene esa edición en Blu-ray o DVD, puede ver cómo estaban los músicos grabando y tocando eso en estudio. En algún momento en que los enanitos se caen, lo que suena eran un montón de cajas de cartón de estas como de supermercado, que pusieron haciendo como una pirámide, la botaron toda y grabaron ese sonido de cómo se caían las cajas para hacer el sonido de cómo se caían los enanitos. Entonces, justamente la animación o los dibujos animados fueron importantes para el desarrollo de esto, porque exige a 100% un sonido de estudio. En efecto, y diste con una pieza clave que a lo mejor es un detalle importante de comentar. Bueno, uno que habían... ¿Blancanieves? No. Que habían profesionales, y todavía los hay, que son expertos en crear cualquier sonido a través de una serie de aparatos que tienen dentro del estudio. Diferentes herramientas, ya sean convencionales o no convencionales, como tazas, piedras... algunos elementos de percusión, diferentes tipos de pisos para poder caminar, etcétera. Eso es lo que conocemos como diseño de sonido. Claro, el diseño de sonido se refiere a todo el diseño del sonido propiamente tal de la película, pero hay una persona que crea todos esos sonidos, que es como un artista prácticamente, que forma parte del equipo de diseño de sonido. Ya. Y lo otro que de repente, eso te voy a comentar, cuando tú grabas un sonido de un elemento X, una pelota por ejemplo, a veces no suena como tú lo escuchas. Exacto. Entonces lo que tienes que hacer es buscar un objeto que suene como tú escuchas esa pelota en la realidad. Eso descontando todo el trabajo de ecualización y de postproducción que puede haber para acercar ese sonido a la realidad, que me imagino no se diferencia mucho del trabajo que se realiza en la producción musical. Efectivamente, es una producción musical, pero vista de otra forma. Es tan importante y tan meticulosa como la música. De hecho, es parte de la música, porque si no existieran esos sonidos, a lo mejor la película no tendría tanto sentido. Y aparte, habrían escenas de suspenso que no tendrían suspenso, como por ejemplo en las películas de terror cuando suena el teléfono. Solamente suena el teléfono y uno queda pegado en el techo. Claro. Es un efecto. No, es que el tratamiento y trabajo y diseño sonoro de una película de terror es fundamental. Claro, ahí son detalles muy importantes. Bueno, y la música propiamente tal también, el concepto de la banda sonora de Misterio. Claro. Cuéntanos un poco cuéntanos un poco más en realidad del trabajo de estas personas que se dedican a grabar sonidos para la película. Perfecto. Un detalle importante es el tipo de micrófonos que utilizan, que tú me dijiste que hiciera mención, sí. Son micrófonos altamente direccionales, vale decir que... Qué interesante que menciones eso. Yo me imaginaba lo contrario, imaginaba que eran micrófonos de condensador. Son micrófonos de condensador, pero altamente direccionales. Son como una vara. Ya. Una vara larga, como la mitad de un taco de pool. Uh-huh. Y eso le permite cancelar los sonidos que van en forma lateral y solamente obtener un punto, pero muy exacto en el centro. Entonces tú vas al sonido, es como una mira telescópica, es como el concepto de una mira telescópica. Tú apuntas y captas lo que necesitas efectivamente y eliminas todos los sonidos que están en el entorno. Uh-huh. Y ese micrófono tiene una serie de artefactos, incluso un artilugio, como dicen los españoles, que es como una pistola en que tú insertas el micrófono y te permite cómodamente manipularlo sin que tengas que tomarlo con la mano. Esa es la gracia. Y aparte tiene un sistema elástico que te permite absorber los impactos o vibraciones que te puedan ensuciar el sonido.
¿Este micrófono fue desarrollado tecnológicamente o ingenierilmente para el cine? Específicamente para lo que es visual. Y de hecho uno de los micrófonos que más se utiliza es el Sennheiser. Curiosamente. Como a ti te gusta mucho esa marca. Claro, me gustan sus audífonos. La verdad es que no he tenido la suerte de probar sus micrófonos. No, en micrófonos de lo que es audio para imágenes es sumamente utilizado. De hecho es uno de los micrófonos más utilizados para imagen. Aparte de esos complementos que tiene el micrófono, también tiene una cubierta protectora contra el viento. Lógicamente en algún momento, en alguna filmación, va a haber viento o algún tipo de... Que es una cubierta que viene como parte del micrófono, no un antipop que se puede quitar como estos, ¿no? No viene como parte del micrófono, es un accesorio, como diría. Perfecto. Es un accesorio como una... Bueno, se le llama Zeppelin y es exactamente igual a un Zeppelin, a los antiguos Zeppelin de la Primera Guerra Mundial. Como un óvalo muy alargado. El micrófono se inserta dentro. Tú dices Zeppelin y yo no me imagino una cosa que vuela, ¿no? Me imagino a Led Zeppelin. Bueno, también. Ahí depende de la imaginación. Claro. Hagamos una pausa a propósito de Blancanieves y para que luego nos sigas contando cómo se trabaja justamente esta producción y postproducción sonora en el cine. Ok. It ain't no trick to get rich quick if you dig with a shovel or a pick. In a mine, where a million diamonds shine. We dig from early morn till night. We dig up everything inside. We dig up diamonds by the score, 1,000 rubies, sometimes more. But we don't know what we dig them for. We dig. Hola, soy Alex Navarrete, presentando una nueva cápsula del tiempo. Hoy, auriculares.
Los auriculares o audífonos, al igual que los parlantes, son transductores y se comenzaron a utilizar a partir de la invención de la radio, por el periodo de los años 1900. Se le atribuye el diseño e invento a la empresa Beyer Dynamic a finales de los años 30. Su empleo se acrecentó con la aparición de las radios portátiles. Actualmente los auriculares permiten un avanzado sistema 3D para películas y videojuegos, también muy utilizados en estudios de grabación para referencia de los músicos, para crear el efecto 5.1 y 7.1. Se recurrió a la llamada holofonía, que es un sistema de audio que permite recrear cualquier ambiente sonoro y se debe grabar con micrófonos especiales. El descubrimiento fue patentado por Hugo Zuccarelli en 1980. El utilizar auriculares a un volumen muy alto puede dañar la audición, por lo tanto es recomendable utilizarlos a un volumen moderado. Hoy en día hay una extensa gama de modelos y marcas de auriculares, tanto para el hogar como para la industria de audio profesional. Muy bien, continuamos realizando este episodio 118 de Sonido 21, donde Alex nos continúa contando cómo se trabaja la producción, la postproducción en estudio del audio para el cine. Estábamos en la parte en que te comentaba que había un Zeppelin, que era una cápsula protectora contra el viento del micrófono para sonido directo. Y que era exactamente igual a un Zeppelin. Tú lo confundiste con Led Zeppelin, que no tiene mucho que ver. Y aparte hay una serie de protectores sobre ese Zeppelin, que son como una especie de pelaje que permite contrarrestar el viento en condiciones más extremas. Sí. Es como estas cosas, un plumero. Exactamente, visualmente es así. Después de eso tenemos lo que es el equipo de grabación. En un comienzo se utilizaban equipos análogos. Había una grabadora portátil que se utilizaba para estos fines, la famosa Nagra, que era una grabadora de carrete abierto, pero que te permitía sincronizarte con la imagen. Y esta se conectaba a los micrófonos. Exactamente. Y con eso tú... ¿Y también a la cámara misma? No, podías trabajar en forma independiente. Perfecto. Bueno, de hecho se trabajaba así en forma independiente el sonido y la imagen. Y eso permitía que los ingenieros de sonido pudieran salir a lugares silvestres o a cazar sonidos prácticamente. De hecho, hubo un tiempo en que había muchos cazadores de sonido que buscaban diferentes sonidos a través del mundo. Eso ya no es tan común, pero es un trabajo interesante. No, y además que se tiene una biblioteca de sonido actualmente.
Claro. Por ejemplo, he leído que en las películas de terror, una cosa que a veces uno se da cuenta, que siempre cuando matan a la chica o algo así, en las películas de terror hay un grito que es igual, y es porque es el mismo. Al menos en las películas de, no sé si de Warner o de Fox, no tengo el dato en este momento, pero es el sonido, y está sampleado, es el mismo grito que se viene usando hace más de 50 años. Ya, ese dato no lo sabía. Sí, es muy interesante. Y es el grito clásico que aparece en todas las películas de terror, que lo tienen ya sampleado, y de hecho fue un director quien lo encontró en los estudios, no recuerdo si de Fox o de Warner, que ya tenía varios años ese sonido grabado, y lo empezó a estandarizar. Ya, perfecto. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, entre todas las ideas que he tenido, también pensé en eso, en tener un pequeño o un gran archivo de sonidos. De hecho, los estudios más grandes lo tienen. Por ejemplo, Lucasfilms, los productores de Star Wars, crearon un sistema un poco más sofisticado con el tiempo, que tiene una pieza prácticamente llena de discos duros, con acceso a todos los estudios que tienen en el complejo, y que tiene una cantidad pero infinita de efectos de sonido que todos pueden utilizar. Uh-huh. Esa es una forma de hacerlo. Continuemos con la historia. Llegamos a la grabadora, tenemos el micrófono. Bueno, importante también tener un buen par de audífonos como para poder captar estos sonidos y tener una referencia exacta. Y otro de los instrumentos que es muy tradicional dentro de lo que es la grabación de audio para video, para cine, es la caña, que es literalmente una caña flexible que te permite entrar en la escena pero sin ser visto, de tal manera que no provoques alguna sombra o alguna intervención dentro de la toma, cosa que a veces ocurre, y ahí en esos posts que ponen de los errores de las películas, hay algunos en que aparecen los sonidistas con la caña en la sombra. Aquí está el grito del cual te hablaba. ¿Ya? Tres grandes producciones de Hollywood, pero todas con algo en común. La lista de clones es interminable, y no por falta de presupuesto precisamente. Más de 200 películas, series y videojuegos han utilizado el grito de Wilhelm, uno de los sonidos más famosos del cine, aunque también de los más desconocidos para el gran público. Aparece por primera vez hace más de 60 años en la película Tambores Lejanos, protagonizada por Gary Cooper, cuando un cocodrilo ataca a uno de los personajes. Entonces la Warner Brothers lo guarda en su archivo como hombre atacado por un caimán, sin saber que se convertiría en uno de sus recursos más populares. Un par de años después tomará su nombre definitivo de uno de los personajes de la carga de los jinetes indios en 1953. Yeah, I'll just fill my pipe. Esta peculiar broma cinematográfica no solo ha sobrevivido hasta hoy, sino que se ha convertido en fetiche de directores como Steven Spielberg, Peter Jackson o Tarantino. El actor secundario que grabó el grito, Seb Bulley, jamás pudo imaginar que su voz se seguiría escuchando en las pantallas de los cines 6 décadas después del ataque del cocodrilo. Interesante, ¿no? Así es, como el sonido va quedando en el tiempo y se transforma en parte de la historia. Exacto. Bien, hacemos una
una nueva pausa o tienes algo más que comentarnos sobre estas bibliotecas de archivos que se suelen hacer? Hagamos una pausa y ahí te sigo comentando. Escuchamos al gran Brian Tyler haciendo la banda sonora de Iron Man 3. Recordemos que la primera entrega de Iron Man por el gran Robert Downey Jr. no cuenta con banda sonora original, sino que cuenta con canciones de AC/DC, que a propósito AC/DC se aprovechó de esto y sacó, bueno, no sé si aprovechó, pero en fin, sacó una edición muy linda en vinilo con los temas clásicos de AC/DC que aparecen en la película de Iron Man, con Iron Man en la portada del disco. Hacer una consulta. Dime. Estoy buscando la actuación de Jimi Hendrix en Gusto, que en vinilo, pero no la encuentro. Tienes que ir a Viña, a la disquería Rock and Roll, ahí donde yo compro todo, y ahí vas a encontrar todo lo que nos amamos los melómanos, y si no está, te la traen. Dale. Vamos. Okay. Así también me traigo un par de discos para mí. Ya, perfecto. Vamos. Disquería Rock and Roll, discos compactos, vinilos, Blu-ray y DVD. Y si no está en Chile, te lo traemos por encargo en 10 días. Disquería Rock and Roll, Plaza Vergara 142, local 21, a un costado del Cine Arte de Viña del Mar. Hola, soy Alex Navarrete, presentando una cápsula del tiempo de Sonido 21. En esta oportunidad comentaremos sobre la historia del Compact Disc. En 1974, Lou Ottens, director dentro de la corporación Philips, tuvo la iniciativa de formar un grupo de personas para crear un formato de audio óptico. Pero no fue hasta 1977 en que Philips decidió construir un laboratorio para llevar a cabo este proyecto. Se le denominó disco compacto, debido a otro producto de Philips, el cassette compacto. Más tarde, en 1979, Philips se asocia con Sony, que también buscaba un formato de audio digital. Philips contribuyó al proceso de manufactura basado en la tecnología del Laserdisc y también contribuyó con el sistema de modulación I214
que ofrece una cierta resistencia a rasguños y huellas dactilares. Sony contribuyó con el método de corrección de errores. Los primeros títulos grabados en Compact Disc fueron Sintonía Alpina, de Richard Strauss, Los Valses de Frédéric Chopin, interpretados por Claudio Arrau, y el álbum The Visitors, de ABBA. Actualmente el Compact Disc es un estándar en la industria musical. Eso es el gran compositor James Horner con la banda de la película Corazón Valiente, Braveheart. Alex, ¿qué más podemos comentar? Falleció James Horner, entre paréntesis, hace poco. Leemos un episodio completo de James Horner. Por lo menos. Y ya varios de los que hemos tocado en este episodio. Sí. Da para hablar un gran ciclo de programas. Pusimos de moda lo que son los ciclos, sí, a todo esto. Sí. Y ha tenido buena aceptación. Es interesante, en vez de hacer algo muy largo, hacerlo segmentado. Te iba a hacer un alcance sobre lo que estábamos conversando. Estábamos en la etapa de captación de los sonidos para lo que es la película propiamente tal. Según mi humilde percepción, uno de los factores importantes es algo que nos falta mucho hoy en día, y que es el tiempo. Es importante tomarse el tiempo para captar los sonidos de la debida forma, hacer todas las tomas que sean necesarias, pero nunca hay tiempo, y tratar de hacer la postproducción lo más minuciosamente posible. Cosa que a veces no es tomada en cuenta. Hay muchos videístas, personas del cine que trabajan a muy alta velocidad, entonces transforman lo que es la producción en una especie de máquina de crear cosas rápido, pero finalmente no hay un resultado creativo. El año pasado, en esta fecha del año pasado, que se realiza acá en Valparaíso el Festival Puerto de Ideas, que es un festival cultural bastante recomendable, estuvo un director de cine español, creo que fue Fernando Trueba, y comentaba justamente que en España recién actualmente los directores le están dando una fuerte importancia al trabajo del sonido, y con mayor razón al trabajo de las bandas sonoras. Comentaba él en la conferencia, fue una conversación en realidad que se dio junto al crítico de música Diego Fischerman, crítico argentino, también absolutamente recomendable, uno de los mejores de Latinoamérica, todo esto. Bueno, comentaban de que en España generalmente se dejaba para el último de tiempo, justamente como decías tú, y de presupuesto, el trabajo de la banda sonora, que se llamaba en última instancia, cuando la película estaba completamente rodada y prácticamente editada y postproducida, al músico o al compositor que iba a componer la banda sonora. Y no así en Estados Unidos, que en la mayoría de los casos se trabajaba a la vez, y que este director, que creo que fue Fernando Trueba, estaba comentando de que él ya había empezado a trabajar de esta manera, ¿no? A tener al músico trabajando en la banda sonora a la par que él estaba trabajando en el rodaje. Esa es una de las tantas formas de trabajar, pero es una forma ideal, poder tener un contacto de persona a persona y tratar de hacer el trabajo lo más emocional o profesional también posible. Exacto.
Alex, de alguna manera, que algunas palabras que quieras decir finalmente para concluir este episodio 118, ya que se nos vienen más partes. ¿Tan rápido pasó el tiempo? Sí, llevamos más de una hora. A ver, déjame corroborar. Llevamos una hora, exacto. Parece que la máquina del tiempo está funcionando bien. Exacto. Palabras finales. Creo que a pesar de que el sonido para cine tuvo su repunte en la realidad por ahí por los 80, 90, destaco la película 2001 Odisea en el espacio, que se hizo mucho antes, en que hay una magistral utilización de lo que es el sonido, tanto en los actores, en los detalles, en las respiraciones, en los motivos de suspenso y en la música. Me encuentro que esa película, como película es muy buena y a nivel sonoro es fenomenal. Yo les quiero comentar, no a modo de conclusión, sino que a modo de invitación, decirles que la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener una segunda parte de cine, de imagen y sonido, en el cual vamos a contar con el gran desarrollador de videojuegos, de aplicaciones, compositor, entre tantas otras cosas más, que es Julio César Fernández Muñoz, quien ya estuvo con nosotros en un anterior episodio de Sonido 21 y que en esta oportunidad nos va a estar acompañando específicamente para hablar de la evolución de las bandas sonoras. Hacemos una última pausa tanto para la publicidad y nos despedimos. ¿Te parece, Alex? Ok. Hola Diego, ¿cómo estás? Te cuento que tengo que comprar un regalo para el cumpleaños de un amigo, Manuel. Oye, pero vamos a la disquería Rock and Roll. Pero tendría que llevarme todo a la tienda, todo es bueno. Vamos, igual, verdad que podemos llevar algunos discos de Emerson Lake and Palmer que llegaron, tan recién llegados. Ya, ok. Y también de Genesis. Vamos al tiro entonces. Vamos. Disquería Rock and Roll, discos compactos, vinilos, Blu-ray y DVD. Y si no está en Chile, te lo traemos por encargo en 10 días. Disquería Rock and Roll, Plaza Vergara 142, local 21, a un costado del Cine Arte de Viña del Mar. Hola Diego, oye, estuvo súper bueno el matrimonio de Manuel. Sí, sonaba súper bien, además tenía luces, pantallas, ¿viste el video con la historia de cómo se conocieron, todo eso? Sí, me llamó la atención. Oye, ¿el servicio quién lo contrató? El mismo Manuel, pues llamó a Soundtrack Producciones. Ah, qué buena música. Oye, ¿y me das el teléfono? Sí, por supuesto, tienes que llamar al 989586-295. Y ahí puedes tener excelente iluminación, audio, mezcla en vivo y todo lo que necesitas para algún evento. Ah, excelente. Y así vamos despidiendo este episodio de Sonido 21, episodio 118 de Sonido 21. Les reitero la invitación para que nos escuchen la próxima semana con el gran Julio César Fernández. Alex, últimas palabras. Yo creo que queda material para hacer no sé cuántos programas, pero... Yo pienso que van a tener que ser más de 2. Sí, muchos más, porque hay mucho material. De hecho, anoche estaba revisando unos videos de la forma en que Danny Elfman producía sus bandas sonoras. ¿Sí? Es algo sumamente interesante, que igual lo podemos comentar
aparte de algunos avances técnicos que no se tocan mucho hoy día, pero que quedaron en la historia, y que sería interesante poder hablarlos en los próximos capítulos. Yo quiero agradecerle fuertemente a todas las personas que nos estuvieron escuchando y que nos van a escuchar esta noche, mañana, tarde, madrugada, en el momento que sea que a ustedes les guste disfrutar de Sonido 21. Un fuerte abrazo para todos ustedes y, como les decía, la próxima semana continuaremos haciendo, quizás por varias semanas más, episodios dedicados a la imagen y el sonido, el tratamiento del sonido, como también de la música, en el cine. Alex, yo por mi parte me voy despidiendo. ¿Tú? Sí, yo también, sin nada más que agregar, solamente lo que dije anteriormente, tenemos material para rato. Muchas gracias y muy buenas noches, tardes, días, madrugadas. Sonido 21 presentó una curatoría musical en directo desde Valparaíso para el mundo, con la conducción de Diego Villavicencio y la producción sonora de Alex Navarrete. Así en esta banda decimos adiós y al final te ataré
con todas mis fuerzas.